Muchísimas bendiciones para todos, que sea un día de gran bendición para todas las personas que nos escuchan y nos sintonizan desde cualquier lugar, bien sea aquí en la ciudad de Cali, de donde estamos transmitiendo. Somos la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, una familia de fe. Nos encontramos ubicados en el barrio Cristóbal Colón, en la calle 14, número 3245. Todos los domingos tenemos celebración a las 10:30 de la mañana, así que lo estamos invitando para que haga parte de esta familia y nos acompañe para que juntos podamos recibir la administración de la palabra de Dios. Una entrega más de esta serie que hemos denominado Si hijos, herederos. Si hijos, herederos. Así que sin más preámbulos, vamos a permitirle a Dios obrar en nuestros corazones y vamos a solicitar de su gloria, de su favor, de su presencia, de su dirección a través de la siguiente oración. Bendito Dios, gracias te damos por darnos la vida a través de tu palabra. Tú dijiste que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Conscientes de ello y necesitados de ello, te pedimos, concédenos sabiduría, inteligencia de tu Espíritu. Danos la comprensión de las Escrituras, danos el conocimiento de tu persona, de tu verdad, que está solamente reflejado en las Escrituras. Danos, Señor, la fuerza de tu Espíritu para poder vivir en conformidad a ellas. Ayúdanos, Señor, a caminar de tu mano sin apartarnos a derecha o a izquierda. Tu palabra dice que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Ayúdanos para perseverar, para no desmayar, para no volver atrás, para que podamos levantar las manos caídas y que las rodillas paralizadas puedan enderezarse, fortalecerse y que lo cojo no se salga del camino, como dice tu palabra. Fortalece nuestra fe en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me es necesario comenzar desde la escritura que le dio origen a este estudio de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, al final del Nuevo Testamento, encontramos las tres cartas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Es la pregunta. La Biblia dice en Oseas que mi pueblo, Dios dice en Oseas, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. El pueblo, aunque sea pueblo de Dios, cuando está carente del conocimiento de Dios, está carente de mucha vida que Dios quiere darnos. Mi pueblo se pierde de la vida, se pierde de la bendición. Mi pueblo, dice Dios, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. La pérdida del conocimiento es pérdida de vida, literalmente. Este pasaje nos dice que el mundo no nos conoce, porque no conoce a Dios. La pregunta es, ¿qué tanto conocemos a Dios? Porque de ello deriva conocernos a nosotros mismos. Como el mundo no conoce a Dios, no nos conoce a nosotros. Y si nosotros no conocemos a Dios, tampoco nos vamos a conocer a nosotros mismos. Esa es una pregunta existencial que las generaciones se han hecho por los siglos. Los filósofos, los antiguos griegos, trataron de dar origen al conocimiento de la filosofía desde aquellas preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y surgieron un sinnúmero de corrientes filosóficas para tratar de dar respuesta a eso.
y tratar de establecer principios que le ayudaran al hombre no solamente a encontrarse, encontrar su origen, sino a tomar un camino. De eso se trataba la filosofía. Pero Jesús vino para mostrarnos el único camino que existe para llegar a la realización del hombre, que es solo Dios. No es posible encontrar plenitud y realización fuera de Dios. Tendríamos que ver el ejemplo de la humanidad entera, que muchos, alcanzando el éxito, entre comillas, éxito, a plenitud de, de logros humanos, de la tenencia, de riquezas, logros académicos, posesiones, etcétera, etcétera. Muchos hablan de ese vacío interno que todo ser humano siente y reconoce, que es la ausencia de Dios. Y es que la Biblia dice que dentro del hombre hay un vacío tan infinito, y lo dice de esta manera: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Eso nos habla de un vacío infinito que hay en el corazón del hombre. Y como es un vacío infinito, infinito, solo un ser infinito lo puede llenar. Ese ser es Dios. El vacío infinito del hombre solamente un ser infinito lo puede llenar, pero el hombre trata de llenarlo con cosas finitas, con cosas, posesiones, logros, esfuerzos y demás. Todo esto es loable, no estamos diciendo que no hay que hacer nada, que no hay que tener sueños, que no hay que ir tras de una meta o un sueño. Pero como dice el mismo Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma? ¿De qué le sirve a uno alcanzar todas las propiedades, tomar todos los logros, los éxitos profesionales, laborales, personales, etcétera, etcétera, si no tenemos a Dios? ¿De qué nos sirve si nosotros somos eternos? La Biblia dice en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Somos eternos. Esa es la verdad. Solamente que cuando dejemos este estuche que le llamamos cuerpo y continuemos viviendo, o mejor, existiendo por toda la eternidad, lo haremos junto a Dios o separados de Dios por los siglos de los siglos. Y la respuesta que nosotros podemos darle a nuestra eternidad, una respuesta de bendición, solamente la tomamos aquí en la tierra cuando decidimos unirnos a Dios. El vacío del hombre llenado solo por Dios. Todas las personas que han tenido tantos logros y han hablado desde su corazón cuando dicen que no han logrado en el éxito que alcanzaron la plenitud. Seríamos necios nosotros tratar de alcanzar una plenitud sabiendo que hay tanta gente que ha dicho que así no se logra, solamente persiguiendo las cosas del mundo. Solo Dios puede llenar ese vacío. Ahora bien, la Biblia dice que el mundo no nos conoce a nosotros, porque no lo conoce a Él. La pregunta es, ¿tú te conoces a ti mismo? Mi identidad deriva del conocimiento de Dios. Cuando yo conozco quién es Dios y qué tiene Él o qué ha hecho Él para conmigo, entonces me puedo conocer. Sí. Tenemos que conocernos, debemos conocernos. Es más, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Examínense a ustedes mismos para saber si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos? ¿No saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Espero que sepan que nosotros no estamos reprobados. Verso 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno. Aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Mire esta realidad espiritual. Yo sé que este pasaje es un poquito confuso,
Pero procuremos aclarar un poquito. Empecemos por el final. Dice que nada podemos en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Nosotros no podemos tratar de argumentar en contra de la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. ¿Quién puede argumentar algo en contra de Jesús? ¿Quién puede decirle a Dios: yo tengo la razón, tú estás equivocado? Nada podemos en contra de la verdad, nada. Uno tratará de justificarse, uno puede decir: yo puedo hallar la vida y la plenitud fuera de Dios. Uno puede justificarse y decir eso, pero no tiene la razón ni la va a tener. La historia de la humanidad por generaciones enteras lo confirman. Emperadores, gobernantes, hombres multimillonarios, dueños de tierras, posesiones sin número, han dado testimonio de que el hombre sin Dios no es nada, que siempre va a tener un vacío infinito que nada puede llenar, solamente Dios. Nosotros podemos justificarnos, pero jamás podremos nada en contra de la verdad. Ahora mire cómo dice el versículo 5: examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Dios nos invita a hacer un proceso de autoinspección, de autoanálisis, de introspección, de mirar dentro de nosotros mismos y clarificar la realidad de nuestra existencia en Dios, de nuestra esencia. Pruébense, examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Alguien dirá: pero ¿cómo que examínese a usted mismo a ver si está en la fe? Yo voy a la iglesia, yo canto unos cuantos coros, yo sé de memoria el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo Biblia, yo tengo pandero, dirán algunos. Pero dice la Biblia, no se trata de cuántos clichés evangélicos tengas, que cuando te respondan o te pregunten algo tú digas: amén, aleluya, gloria a Dios. La pregunta es: ¿tú estás en la fe? En la fe, no en una religión. Te pregunta: ¿estás en la fe? Yo voy a una iglesia. No te están preguntando si vas a una iglesia. ¿Tú estás en la fe? Yo oro por los alimentos. No, te está preguntando: ¿realmente eres cristiano? ¿Estás caminando en la fe de Jesús? Y dice: examínese a usted mismo para ver si estás en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos? ¿No se conocen a ustedes mismos? ¿Qué decía el pasaje de Primera de Juan? Que el mundo no nos conoce a nosotros, no nos conoce a nosotros porque no conoce a Dios. Pero la pregunta mía es: ¿tú te conoces a ti mismo? Te voy a ayudar un poquito con la respuesta. Tú te conoces en la medida de lo que lo conoces a Dios. Descubrir quién es Dios es al mismo tiempo descubrir quién soy yo en Él. Por eso el pasaje comienza diciendo: mire cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios porque conozco que Dios me ama. Soy el resultado de su amor. Mi identidad se basa en un acto de amor de Dios. Me conozco y reconozco que soy un acto del amor de Dios, un producto del amor de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios hace cosas buenas y perfectas? ¿Cuántos en algún momento habrán usado esta frase? Después de haber probado una comida bien rica, bien deliciosa, y usted le dice a la persona que cocinó: aquí se nota que le pusieron amor. ¿Cuántos? ¿Verdad? Es el ingrediente principal, ¿verdad? Y uno sabe cuando se puso empeño, cuando se puso el cuidado, cuando se puso el esmero. Ahora, usted sabe que Dios hace cosas buenas y perfectas. ¿Y sabe por qué las hace así? Porque todo lo hace con amor. Sígame. Si la Biblia dice: mire cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, para que sea llamado hijo de Dios, significa que yo soy hijo de Dios porque soy una obra del amor de Dios. ¿Cómo aborrecerte? ¿Cómo odiarte? ¿Cómo despreciarte? Eres una obra del amor de Dios, eso eres. Conócete para que conozcas a Dios. Conócete, eres un resultado de la obra de Dios.
El mundo ante cada dificultad te enseña a decirte: no sirves para nada, no vales. Nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. No sirvo, no valgo. Y nos damos golpes. El amor de Dios tiene como propósito no solo que lo amemos a Él y no solo que amemos al prójimo, sino que también nos amemos a nosotros mismos. La Biblia dice: ame al prójimo como a usted mismo, no en vez de usted mismo. ¿Y sabe por qué muchas veces no podemos amar al prójimo? Porque no nos amamos nosotros. Nos tratamos demasiado duro. Y hasta aquí tenemos que dejar eso. Hoy se tiene que quedar eso aquí. Tenemos que aprender y empezar a tratarnos bien como Dios nos trata. Usted es un hijo de Dios porque usted es un fruto del amor de Dios. Dios te ha constituido hijo porque eres un acto del amor de Dios. Eres el caldito hecho con amor. O sea, tenés sabor. Dígale que está a su lado, vos tenés mucho sabor. Claro, somos sal de la tierra. ¿Qué significa eso? Que Dios nos puso sabor, ¿o no? ¿Y sabe cuál es el sabor de la vida? El amor de Dios. ¿Sabe por qué a veces nuestra vida es tan insípida? Porque no le hemos dado el sentido que Dios le da a nuestra vida. Valemos por lo que Dios ha hecho de nosotros. Soy un acto de amor de Dios. Cada vez que usted diga, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, también recuerde que con eso está diciendo: soy un acto del amor de Dios. Mire cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Soy acto de amor. ¿Por qué el mundo no nos conoce? Porque no lo conoce a Él. ¿Por qué nosotros no nos conocemos? Porque no lo conocemos. ¿Sabe por qué nos tratamos como lo peor? Decimos: yo soy un perro muerto, soy un perro enfermo de sarna. Señor, mátame, acaba conmigo, yo no sirvo para nada. ¿Sabe por qué decimos eso? ¿Sabe por qué tenemos o permitimos esos pensamientos? Porque no nos conocemos. Si supiéramos lo que valemos realmente, entonces estaríamos conociéndolo a Él. Por eso dice la Biblia: examínese. Porque usted dice que está en la fe, pero está negando la fe. Porque usted no es ninguna basura, usted es un acto del amor de Dios. Examínese, diga: estoy en la fe porque reconozco que tengo valor, no soy menos que nada. No es que sea nadie, soy alguien porque soy hijo de Dios. Punto. Es que fulano me dijo, es que sutano me señaló, es que perencejo me hizo, me trató así. Y es que nuestra valía y nuestra identidad la determina el trato de alguien por allí que ni siquiera se ama a sí mismo. ¿Por qué pensamos que no valemos por el maltrato de alguien cuando Dios nos está diciendo: mira todo lo que vales, yo morí por ti en la cruz? ¿Por qué si le damos la razón a alguien que no la tiene y no se la damos a Dios? Porque no lo conocemos. Conócete para demostrar que realmente lo conoces. ¿Sabe qué quiere el diablo? Que usted se maltrate para que deseche la obra de Dios. Eso es lo que quiere el diablo, que se maltrate emocionalmente, que se maltrate mentalmente. Le vende sus argumentos. ¿Usted se acuerda que el diablo un día tentó a Jesús y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo? Lo llevó a un pináculo del templo, dice un lugar alto, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Oiga, discúlpeme, pero eso es contradictorio. Si soy un hijo de Dios, sé que no me debo tirar. Yo no nací, Dios no me puso para tirarme por allá, para tirarme detrás de los argumentos que alguien quiera lanzar de mí. Nos vamos detrás de un argumento, alguien te dice: tú eres un perdedor, no sirves para nada, y nos lanzamos de nuestra posición de altura en la que Dios nos pone detrás de un argumento de esos, y nos vamos por allí sumergiendo en la bajeza y decimos: sí, yo no valgo, yo no sirvo. Razón tiene ese. ¿Quién es ese?
Es que es mi papá el que me dijo eso. Sí, mi papá que es el que siempre tiene la razón, o mi mamá la que siempre tiene la razón, porque ellos son los que conocen. Y desde pequeñito me dijeron, no sirves, no vales. Entonces tú le dices la razón a ellos porque son tu papá y tu mamá. ¿Y qué pasa con el Padre Celestial? ¿Sabe por qué dice la Biblia que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso? Porque ningún hombre tiene la razón por encima de Dios. Grábese esto. Diga conmigo, ningún ser humano. Diga conmigo, ningún ser humano tiene la razón por encima de Dios. Significa que si alguien quiere contradecir lo que Dios dice de ti, esa persona no tiene la razón, punto. Si alguien te dice, usted no sirve para nada, no le dé la razón, porque Dios dice, a mis ojos eres honorable. Dice la Biblia, que hemos sido hechos aceptos en el amado. Lo leímos el domingo pasado. Así que encuéntrese para que encuentre a Dios. Mejor, encuéntrese en Dios. Déjese hallar por Dios. Dios no está perdido. Hay gente que dice, busque a Dios, busque de Dios. Dios no está perdido. Uno es el que está perdido. Busque a Dios. Busque usted a Dios. Significa, déjese hallar. Déjese hallar por Él. ¿Ok? En 2 de Corintios decía entonces, examínese para ver si está en la fe. Ahora, volvamos a 1 de Juan, por favor. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Diga conmigo ahora. Ahora. Este ahora me habla del potencial. Me habla del potencial. No de un hecho concreto y terminado. Bueno, voy a leer este versículo y ahorita por favor me acompaña al Evangelio de Juan. Es diferente. Una son las cartas de Juan, otra es el Evangelio de Juan. Después de Mateo, Marcos, Lucas, está el Evangelio de Juan. Ahorita vamos en el capítulo 1 allí. Leo ese versículo, dice, amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si soy hijo de Dios, ¿qué es lo que debo ser? Por ahí hay un predicador que dice, Jehová Junior. O sea, hoy soy hijo de Dios y según ese predicador muy reconocido, muy famoso de Guatemala, anda diciendo que nosotros somos dioses. Que somos Jehová Junior, predicador, muy afamado, reinvitado por muchísimos pastores, pero está muy equivocado. Nosotros no somos dioses. ¿Cuántos nos hemos enfermado en algún momento? O sea, dioses que se enferman. ¿Cuántos hemos enterrado a algún familiar en algún momento? Dioses que se mueren. ¿Qué tipo de dioses son entonces? Pero la gente le sigue creyendo a ese Señor. Bueno, dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero luego dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Mire cómo hay una relación aquí, dice, seremos como Él es porque lo veremos como es Él. Seremos como es Él porque lo veremos como es Él. Es lo mismo que acaba de decir en el versículo 1. El mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Eso significa que quien puede conocer a Dios puede conocer los hijos de Dios. Y eso nos incumbe a nosotros. Si yo conozco a Dios, entonces me reconozco hijo de Dios. Nadie que no conozca bien a Dios puede conocerse hijo de Dios. Por eso hay tantos hijos de Dios que se suicidan, que viven en la miseria, que viven, como dicen por ahí algunos, en la inmunda. Y no me refiero a la pobreza, no me refiero a una situación económica necesariamente, me refiero a una situación emocional, me refiero a una situación mental, porque la Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es que en la vida para tener vida no solamente hay que tener dinero, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas.
Dios ha hecho ajustes emocionales, Dios ha hecho ajustes espirituales, también económicos. También todo lo que pertenece a la vida ya nos fue dado. Quien no conoce a Dios no se puede conocer a sí mismo. Eso es lo que acabamos de decir. Pero la Biblia dice que nosotros lo veremos, que seremos como es Él, porque lo veremos como es. En la medida en que empecemos a conocer a Dios como es Él, me voy transformando en su imagen. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Usted puede conocer a una persona si se tapa el rostro? El rostro representa lo que es una persona. Yo puedo conocer a alguien si veo su rostro. Pero aquí dice que Moisés puso un velo sobre su rostro, es decir, no podía ser conocido. ¿Por qué? Vamos a mirar. Ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, es decir, se tapó. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el Antiguo Pacto, entiéndase, la ley, el Antiguo Testamento, dice, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. En resumen, en pocas palabras, el Antiguo Testamento muestra a Cristo. Mucha gente piensa que el Antiguo Testamento ya no tiene validez, que solamente son libros que se leen como historia para aprender de la vida de un poco de gente que vivió con Dios y ya. Para meternos en la vida ajena de un poco de personajes que ya no nos deberían importar. No, el Antiguo Testamento tiene muchísima vigencia hoy por hoy. Pero dice la Biblia que hay gente que tiene como un velo que no lo puede entender, como si estuviera tapado la revelación del Antiguo Testamento. El versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, el Antiguo Testamento, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Escuche esto. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu de Dios. Diga conmigo, yo soy transformado de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Señor. Voy a tratar de desglosar un poco lo que trata de decir este pasaje. Cuando Moisés subió al monte durante 40 días para recibir las tablas de la ley, dice la Biblia que se encontró directamente con Dios. Y Moisés llevaba unas tablas de piedra, unos tablones de piedra. Es que nosotros en la mente, cuando hablamos de tablón o tabla, nos viene a la imagen algo de madera, pero tablón, haga de cuenta que es como una especie de pizarrón, pero eran de piedra. Dios escribió, dice la Biblia, con su dedo los 10 mandamientos allí. Pero cuando Moisés bajó del monte donde se encontró con Dios para ver, que Dios le entregara los 10 mandamientos, las tablas de la ley, dice la Biblia que Moisés le alumbraba el rostro, le iluminaba. Y no se había echado ningún maquillaje novedoso con escarcha ni nada de eso. Era la misma gloria de Dios que estaba reflejando. Pero dice la Biblia que cuando Moisés bajó, la gente le dijeron, pero uy, tu rostro está resplandeciendo. No podemos mirarte a la cara. Y Moisés dice que tuvo que ponerse un velo porque la gente no podía verlo. La Biblia lo que está diciendo es que la ley, Moisés representa la ley.
Y lo que está tratando de decir es que la gente no soportaba la palabra de Dios, la ley. Entonces no querían verla. Pero lo que la Biblia dice es que ese velo que impedía que la gloria de Dios se viera y se mostrara, es quitado cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Es decir, cuando venimos a Cristo, podemos ver la gloria de Dios, podemos verla cuando venimos a Cristo. Pero ¿cómo vemos la gloria? No la vemos en el rostro de nadie, sino de Jesús. Y dice la Biblia que podemos ver esa gloria en nuestra propia vida, porque somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Escuche, en su misma imagen. Entienda esto. La Biblia dice que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Está en nuestros corazones. Ayúdame por favor con Juan capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esta versión, un poquito rara, dice, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hechos, de ser hechos. Este versículo es de difícil traducción, por eso la va a encontrar de múltiples maneras, de muchas maneras, en diferentes versiones de la Biblia. Hay una versión que, si bien recuerdo, es conocida como la Pechita, o la Septuaginta, no la recuerdo, donde literalmente, que es una de las mejores versiones, dice el pasaje de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice que ahora somos hijos de Dios, ahora somos hechos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios, pero dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si yo he recibido a Cristo en mi corazón, tengo el Espíritu de Cristo en mi corazón, con solo el hecho de tener a Cristo en mi corazón, dice la Biblia, ya tú eres hijo de Dios. Considérate hijo de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que vas a llegar a ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios en mí es un poder que me va transformando, y eso es un proceso, de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. Es decir, Dios me quiere transformar para poder ser como Jesús. ¿Sí me hago entender? Yo le pregunto, ¿cuántos después de haber recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón, cuántos le hemos vuelto a fallar a Dios? Le hemos vuelto a fallar. Ahora, si realmente nos pareciéramos ya a Jesús, ¿por qué le fallamos? Si Jesús nunca pecó. Es porque tenemos el poder para llegar a ser hecho un verdadero hijo de Dios. Ese poder es algo que se va manifestando, dice la Biblia, de gloria en gloria. Es algo que se va dando paulatinamente. Es un proceso que nos va a tomar toda la vida, pero ya empezó. Dios dice, ya eres hijo mío porque ya tienes mi espíritu. Recuerde que le dijimos que el Espíritu Santo en nosotros es como el ADN de Dios. Dios me está diciendo, ya tienes el espíritu mío, puedes ser transformado conforme a mi imagen. Vas a ser cambiado poco a poco, pero tienes que permitir ese proceso de transformación para llegar a ser un verdadero hijo de Dios. Ahora, cuando somos, dice, transformados, volviendo a 2 de Corintios, en el capítulo 3, el versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Diga conmigo, la acción del Espíritu. ¿Usted habrá leído algún pasaje en algún momento de la Biblia que dice que no apaguéis al Espíritu? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, no apaguen al Espíritu o no contristemos al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué la carne, el mundo, el diablo quiere que contristemos al Espíritu y que apaguemos al Espíritu? Para que el Espíritu Santo no pueda accionar.
Dice que nosotros somos transformados en la imagen de Cristo por la acción del Espíritu. Por eso el mundo quiere apagar el Espíritu en ti. ¿Cómo apaga el Espíritu? ¿Cómo apaga el Espíritu de Dios en ti el mundo? ¿Cómo apaga el Espíritu de Dios en ti tu carne? Primero, haciendo que no ores. Si usted no ora, no va a tener comunión con Dios. La Biblia dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida y paz. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne, cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, diga conmigo, el que siembra para el Espíritu. Sembrar para el Espíritu. ¿Conocía usted esto? Hay que sembrar para el Espíritu. ¿Cómo se siembra espiritualmente? Teniendo una relación con Dios de oración, de ayuno, de congregación. Hay gente que deja de congregarse y piensa que eso no tiene ningún efecto espiritual. Las cosas que tú escuchas, si te acercan más al mundo y te alejan de Dios, estás sembrando para tu carne. Dios no nos da unas restricciones impositivas de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Dios nos da libertad. Pero nosotros tenemos que con sabiduría escoger lo que nos edifica y no lo que nos destruye. Dios no tiene un poco de regulaciones e imposiciones para hacernos, porque Dios quiere que le sigamos por amor, no por imposición. Pero está en nosotros. Si la música que tú escuchas te aleja de Dios, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú no oras, si no estudias la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a terminar aplacando, apagando. Empezarás a sembrar más para la carne que para el Espíritu. ¿Y qué decía la Biblia? Que nosotros somos transformados de gloria en gloria por la acción del Espíritu de Dios. Por la acción. Es decir, el Espíritu Santo cuando está obrando, está accionando, nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Jesús. Pero el mundo y el diablo no quieren, ni tampoco tu carne, que te transformes en la imagen de Dios. ¿Sabe por qué? Porque quiere que apagues al Espíritu, porque Él es el único que te puede transformar. ¿Cómo se llama esta serie? Si hijos, herederos. ¿Por qué entonces no le conviene ni al mundo, ni a la carne, ni al diablo que te transformes en la imagen del Hijo de Dios? Porque si no eres hijo, no puedes ser heredero. Por eso el diablo te quiere arruinado, te quiere miserable, te quiere malo, te quiere mundano, te quiere apartado de Dios, porque te quiere sin herencia. Porque el diablo sabe el daño que le haces al reino de las tinieblas cuando eres un verdadero hijo de Dios. Porque heredas bendiciones que no te imaginas, que no han subido ni a tu mente ni a tu corazón. Por eso dice la Biblia, por eso el título también de esta serie, si hijo, heredero. Tengo que determinarme ser un hijo, tengo que conocerme, soy un hijo de Dios, por eso tengo que saber qué me puedo permitir y qué no. Hemos recibido, en Juan 1:12 dice, hemos recibido el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Poder de llegar a ser hecho un hijo de Dios. Entienda, hemos recibido un poder, diga conmigo, el poder de llegar a ser hecho un hijo de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué nos ha dado Dios? Primero, un conocimiento valiosísimo. Dice, mire cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No se vuelva a considerar menos, no se vuelva a considerar basura, porque eres un acto del amor de Dios. Tenga eso claro, ¿listo? Ya está claro.
Pero luego también nos dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. La cobardía es aquello que me hace huir ante los retos y los desafíos. La cobardía es algo que me ensombrece el panorama y me presenta una realidad equivocada y distorsionada. Eso es la cobardía. Por la cobardía, el pueblo de Israel se mantuvo inerte cuando se le presentó el gigante Goliat. Todo un ejército de guerreros estaban llenos de pavor y de miedo ante un gigante. Vieron a Goliat y dijeron: no podemos con él, es demasiado grande, no podemos vencerlo. Pero llegó un muchachito de 17 años, un niñito, y apareció en medio del escenario de batalla, y todos lo desestimaban, porque nunca ni siquiera había vestido una armadura. Era un pastor de ovejas, se llamaba David, y fue a llevar unos quesos, fue a llevar una lonchera a sus hermanos que eran guerreros y que eran soldados y que estaban allí en el campo de batalla. Pero ¿sabe qué pasó? Que cuando este muchacho le estaba entregando la lonchera a sus hermanos, empezó a escuchar a Goliat y escuchó todas las sandeces que decía ese gigante. Y mientras él sacaba los portacomidas, dijo: ¿quién es ese incircunciso desgraciado que se atreve a maldecir al pueblo de Dios? Y todo el mundo decía: pues este muchachito, ¿qué va a poder con ese gigante? Porque él dijo: yo voy a derribarlo, yo lo quiero destruir, yo lo voy a acabar. Porque dice la Biblia que había un pregonero del rey Saúl, del rey de Israel, en medio del campamento de los judíos, del ejército de los judíos, diciendo: todo esto le van a dar al que venza al gigante. Y le estaban dando posición, reino, gloria, poderío, hasta la hija del rey se le van a dar como esposa, para motivarlos, para que estos muchachos dijeran: bueno, vamos a entregar la vida, pero por algo que valga la pena. Pero nadie quería. Pero apenas David escuchó esto, escuche, el pueblo de Israel tenía miedo porque estaba escuchando al gigante, pero David superó su miedo, supo gestionar su miedo, porque escuchó al pregonero del rey. Escuchó que había recompensas y que había bendiciones, e hizo oído sordo a las amenazas del gigante Goliat. ¿Sabe qué es lo que alienta nuestro miedo? Cuando nos ponemos a escuchar la basura que contradice la palabra de Dios. El médico te da un dictamen y te dice: cáncer, le queda tanto tiempo de vida. Así estaba el pueblo de Dios amedrentado porque estaba escuchando lo que Goliat decía. Pero David hizo oídos sordos a eso. Cuando el médico dice enfermedad de muerte, cuando el médico dice una enfermedad que no se puede curar, usted hace oídos sordos a eso, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía no es solamente aquel que retrocede porque sí, sino aquel que presta atención y oído a las amenazas que lo hacen retroceder. Es que hay oídos cobardes, por eso hay pies de cobardía. Por eso hay espíritus cobardes, porque hay oídos afinados hacia la cobardía. Pero David era un valiente, era diferente. Él no se conformó con lo que el gigante Goliat decía, sino que él prestó atención a lo que el pregonero del rey decía. Y hoy tiene delante de usted un pregonero del Rey de Reyes y Señor de Señores, que le está diciendo: anímese, aliéntese, compórtese como un hijo de Dios. Recobre la identidad de un verdadero, de una verdadera hija de Dios, porque hay recompensas y hay bendiciones. Quite su oído de las maldiciones que le está proclamando el paladín de los filisteos, el diablo. Quite el oído de eso. No le preste atención a eso, preste más bien su oído a lo que el pregonero del rey le está diciendo, y anímese. Y ya conocemos la historia. David venció a Goliat, porque mientras el pueblo de Israel decía del gigante Goliat: es muy grande, no podemos vencerlo, David miraba al cielo
y con la imagen de Dios en su mente decía: Dios es muy grande, no puedo defraudarlo. Esta es nuestra perspectiva. Miramos al gigante y decimos no podemos vencerlo, o miramos a Dios y decimos es demasiado poderoso, sé que no puedo fallar en su nombre. Es nuestra perspectiva. No tenemos espíritu de cobardía, no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El espíritu que tenemos dentro es un espíritu que nos va a llevar por ese accionar, por esa acción, a ser transformados como verdaderos hijos, sí, hijos herederos, sí, hijos herederos de la bendición de Dios. ¿Y cómo se llama ese poder que actúa en nosotros? Primero, poder. ¿Sabe qué significa poder? Algo que es capaz de vencer, algo que es superior. Así que deje de creer esos argumentos que nos vende el mundo y el diablo, que eres débil. Es que yo soy tan débil, yo siempre caigo en lo mismo, soy tan débil. ¿Sabe por qué eres débil? Porque te creíste eso. Mentira, no eres débil. La Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. ¿Sabe por qué? Porque ya no soy débil, porque Dios es mi fuerza y yo ya no camino en mi propia fortaleza ni en mi propia capacidad. Tengo un espíritu, que es el Espíritu Santo, que me ayuda a obrar con su poder, con su fortaleza. Por eso tengo que permitir que Él accione su poder en mí. ¿Cómo se hace? Búsquelo a Dios, búsquelo. La Biblia dice que si usted busca a Dios en secreto, Dios lo recompensará en público. Podemos abstenernos de muchísimas cosas que no creímos que seríamos capaces cuando tenemos y le damos lugar al Espíritu de Dios. La Biblia dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Usted puede luchar 1 y 1000 veces contra una tentación. Usted puede luchar 1 y 1000 veces contra unos pensamientos que lo amilanan, que lo destruyen, pero es que no es en su propia fuerza. Métase con Dios, tenga intimidad con Dios. Que así como dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, un día vieron a Pedro, sabiendo que era un hombre del vulgo y sin letras, es decir, nunca había estudiado y bien vulgar que sí era. Eso es lo que significa. Y dice la Biblia que lo vieron predicando con un denuedo, elocuencia tan impresionante, y a renglón seguido dice Hechos de los Apóstoles que cuando lo vieron predicando con ese denuedo, entonces entendieron que había estado con Jesús. Escuche. Ellos vieron que había desaparecido todo lo vulgar y todo lo desletrado que era Pedro, porque había estado con Jesús. Ahí está la diferencia. Si usted puede estar con Jesús, si usted puede tener intimidad con Él todos los días, dice la Biblia: Dios le hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Diga conmigo: clamar de día y clamar de noche. Clamar de día y clamar de noche. Cuando usted sienta que no puede contra una tentación, cuando usted sienta que no puede contra unos pensamientos recurrentes que lo están amilanando, que lo están haciendo volver atrás, que le están diciendo no sirves, que le está haciendo caer en depresión, etcétera, etcétera, usted insista delante de Dios de mañana y de noche. De mañana y de noche. ¿Qué es más importante para usted que la oración por la mañana? ¿El café? ¿Qué es más importante para usted que la oración en la noche? ¿Pedro el Escamoso? Sí, porque hay tantas cosas que nos roban la bendición. Pero no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Dios. No lo vas a lograr desde tu capacidad. No digas: ay, si pongo la mente en blanco, si me pongo a reflexionar, si me pongo a meditar. No, tiene que doblar rodilla y tiene que buscar a Dios en la mañana y tiene que buscar a Dios en la noche, insistentemente, y usted mismo notará que con el tiempo eso se va a ir. Porque Dios en espíritu de poder va a accionar y usted se dará cuenta que es otra persona y que ha sido transformado y que eso que usted llamaba debilidad ya no será más una debilidad. No con ese ejército, no con ejército, no con ejército, no con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Llénese del Espíritu, siembre para el Espíritu. Escuche alabanzas. Créame,
Yo he tenido momentos donde he tenido depresiones, donde he tenido pensamientos que me quieren aniquilar. Y yo empecé a meditar, y yo empecé a respirar, y empecé a hacer ejercicios, y empecé a escuchar meditaciones y podcasts de superación y cosas como esas, pero eso no me sirvió para absolutamente nada. Dios siempre me dijo lo que tenía que hacer. Entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Lo secreto es más que una habitación cerrada. Es en lo más íntimo de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, donde Él sí puede obrar. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra puede entrar más allá de donde el Espíritu de Dios puede llegar. Y solamente Dios lo pudo hacer. Solamente estando en su presencia, ¿sabe? Yo no sabía ni siquiera qué orar. Y mi única oración era: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Tu palabra dice que nosotros ni siquiera sabemos cómo orar como conviene, pero tú, con gemidos indecibles, intercedes por los santos. Yo solamente quería que Dios me permitiera estar en su presencia, y de repente empecé a llorar y a clamar con gemidos indecibles. Es como cuando su alma le duele y usted solo se queja, ¡ah! Así. Ese es el Espíritu que está hablando. Derrámese delante de Dios y usted sabrá cómo el Espíritu ora. No necesariamente tiene que orar en lenguas. Si ora en lenguas, bendito Dios, tiene una gran ventaja. Pero si no, pídale al Espíritu Santo que interceda por usted, porque Él sabe cómo orar. Quédese usted calladito. Deje que Dios obre. Deje que Dios obre mañana y de noche, de mañana y de noche. Y no hay ningún problema si también ora a mediodía. Insístale, pídale a Dios, y de repente verá que el poder de Dios se manifiesta, y que esos pensamientos recurrentes que estaban allí para milanarlo, para aplacarlo, para hacerle creer que era débil, se irán, y aparecerá la fuerza de Dios. Y usted sabrá que ya no es el mismo, que ya no es la misma. Ahora es Dios en usted. Y usted tiene que reconocer, tiene que conocerse. Los demás no conocen a Dios, por eso no nos conocen a nosotros. Pero tú tienes que conocer a Dios para que te puedas conocer. Y conociéndote tienes que saber que no eres un débil. El débil dice: fuerte soy. ¿Por qué? Porque ya no camino en mi fuerza, sino en el poder de Dios. No tengo un espíritu de cobardía, no tengo un espíritu de temor, tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de poder y de amor y de dominio propio. Puedo controlarme, puedo dominarme, no por mis propias capacidades. Es que he estado tanto con Dios, que Dios está tan lleno, que Dios me ha llenado tanto, que ya su naturaleza obra por mí. Y espíritu de amor, para que sea la intención por la cual yo hago todas las cosas. Todo lo tengo que hacer por amor a Dios. Primero tengo que reconocer que estoy mal, porque amo a Dios y no quiero estar mal con Él. Por amor tengo que hacer todo. Si hijos, herederos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Diga conmigo: el espíritu del mundo. Diga conmigo: espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga conmigo: debo conocer, debo saber lo que Dios me concedió. Yo empiezo a saber lo que Dios me ha concedido cuando primero empiezo a reconocer que no tengo el espíritu del mundo. ¿Sabe qué es el espíritu del mundo? El espíritu de debilidad, que te dice: no, yo no puedo, yo no sirvo, yo no valgo, yo soy de cristal, me va a partir con cualquier cosa. Solo estoy esperando que aparezca un hecho más, que me confirme que no sirvo para nada y que me acabe de destruir. Basura. Eres un hijo de Dios, eres un acto del amor de Dios, y todo lo puedes en Cristo, porque Él es tu fuerza. Todo lo puedes en Cristo. ¿Sabes por qué no hemos podido mucho? Porque estamos muy fuera de Cristo. Bendita señal esta. Si alguien le pide señales a Dios, tome esta como señal. ¿Por qué no he podido, Señor, lograr lo que quiero? Porque no estás en Cristo.
Dios está diciendo, vas a lograr todo. Vuelve a Cristo. Métete con Cristo. Vuelve a la intimidad. No es solo estar en la iglesia, es estar en intimidad, es tener relación con Cristo. ¿Se acuerdan lo que leímos en 1 Corintios? ¿En 2 Corintios? Ya no me acuerdo. Bueno, lea 1 y 2 Corintios. Ahí lo encuentra. Donde dice, examínense a ustedes mismos. Examínense a ustedes mismos, a ver si están en la fe. Dios no le está preguntando si usted responde, gloria a Dios, amén, aleluya. Dios le está preguntando, ¿estás en la fe? Así lo preguntaban en 2 Corintios 13. ¿Estás en la fe? ¿Por qué no hemos logrado mucho? Porque no tengo mucho de comunión con Dios. Si hijo heredero, yo no voy a dejar que se pierda nada de lo que Dios ha comprado para mí en la cruz. No puedes dejar que se pierda. Porque tenemos que ser la generación que rompa ese lastre de maldiciones. Lastimosamente muchos de nosotros tenemos una ascendencia familiar que han venido en maldiciones y maldiciones y maldiciones. Y tenemos que romper eso. Esas maldiciones que venían generación tras generación se tiene que romper en nuestras vidas. Familias alcohólicas, familias pobres, familias entregadas a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, a la santería. Eso tiene que romper con nosotros. Es que yo no nací en cuna de oro. Decía un empresario reconocido por allí, si no nace rico, no es tu culpa. Pero si mueres pobre, sí es tu responsabilidad. Hablando de que nosotros tenemos que cambiar nuestra historia. Tenemos que cambiar la historia de nuestras vidas. En Cristo se puede, porque Él compró para nosotros todas las bendiciones, todo lo que pertenece a la vida y la piedad, todo lo que pertenece a la vida y la piedad. No podemos dejar nada de fuera. No podemos ser religiosos y decir, no, Señor, a nosotros no nos interesa el dinero, Señor. Señor, déjanos enfermos. No, a nosotros no nos interesa la salud, no nos sanes. No vamos a creer en los dones del Espíritu, no. Hay religiosos así, hay iglesias que no creen en eso. Hay iglesias que no creen en la prosperidad de Dios, hay iglesias que no creen en los dones del Espíritu Santo. Y por eso se pierden las bendiciones. Todo aquello que evitamos de Dios en nuestras vidas es todo aquello que nosotros nos negamos a creer. Así de sencillo. Vamos a creer por todas las bendiciones de Dios y nos vamos a esforzar por ellas y se acaba, hasta aquí llegan las maldiciones en mi familia y en mis generaciones, porque a partir de ahora seré un hijo de Dios, sí, hijo heredero, y mostraré las bendiciones de Dios. La gloria de Dios será vista sobre mí, la gloria de Dios será vista sobre mí y sobre mi generación de aquí en adelante. No tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios para que sepamos lo que nos ha concedido. El espíritu de Dios está ansioso, entiende esa palabra como la quiero usar, deseoso, anhelante de que tú sepas lo que te ha concedido. Y no son cosas, recuerda lo que decíamos en el mensaje anterior, búsquelo ahí, está en YouTube. Nosotros no perseguimos cosas, perseguimos una esencia y un ser. No buscamos tener, buscamos ser. Antes que el bienestar, el bien ser. Lo demás vendrá como añadidura. Cuando buscamos ser, lo demás va a venir como una añadidura. Sencillamente ya délo por hecho. Como cuando siempre utilizo este ejemplo. Cuando usted compra un par de zapatos, dé por hecho que vienen los cordones incluidos. Pero cuando compra unos zapatos, unos cordones, nunca dé por hecho que vienen los zapatos incluidos. Pero hay gente que hace eso, que piensa que hay que buscar las riquezas y las cosas de aquí de la tierra. Está equivocado. La Biblia dice que no busquemos eso. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es todo lo que tenemos que buscar. Y la Biblia dice que Dios nos dará lo demás por añadidura. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y Dios te dará todo lo demás. Como añadidura, así de sencillo, así de sencillo. Sepa lo que Dios le ha concedido. Sepa lo que Dios le ha concedido. Y el mayor tesoro y el mayor potencial se llama Espíritu Santo de Dios. Está en mí con el propósito de transformarme a su imagen
para que sea un verdadero heredero. No el espíritu del mundo. No se conforme como los demás, no viva como los demás, no se debilite como los demás, no tenga el concepto de sí como los demás, no se estrelle con el mundo, viva para Dios. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por la instrucción que nos otorgas, que nos enseñas hoy de la vida. Gracias por enseñarnos, Señor, que no tenemos una fragilidad y una debilidad como los demás hombres de este planeta, de esta tierra. Tú nos has transformado en hijos porque nos has dado el espíritu de tu Hijo, que es un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Y que por este espíritu, Señor, nos has hecho saber lo que hemos recibido. Gracias por hacernos saber que todo lo podemos en ti. Gracias por hacernos saber que podemos heredar todas las bendiciones que compraste para nosotros en la cruz. Ayúdanos, Señor, para destruir esas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento tuyo en nuestras mentes. Para derribar, Señor, esos argumentos mentales mundanos que nos quieren hacer considerar débiles o incapaces. Contigo todo lo podemos. Danos tu espíritu de oración para que podamos retomar la intimidad contigo, para que podamos buscarte de día y de noche, insistentemente, y podamos ver tu victoria. Como dice tu palabra, que te busquemos tan incesantemente que no te demos tregua hasta que veamos, Señor, tu obrar manifestarse en alabanza. Insistir, persistir, hasta que veamos que desaparezca, Señor, toda enfermedad mental, todo acoso demoníaco, todo pensamiento derrotista, contrario, Señor, a tu fe. Que nos podamos hacer una autoevaluación, un autoexamen a nosotros mismos para que nos podamos ver si estamos o no en la fe. Para reparar, Señor, lo que tenemos que reparar. Para que podamos vernos como hijos y no como nada diferente. Repara nuestras mentes, repara nuestros corazones, que podamos en este autoexamen, Señor, soltar, Señor, toda superficialidad y entrar en intimidad profunda contigo. Sálvanos, restáuranos, bendícenos, libértanos, porque conociéndote a ti, Señor, nos podemos conocer. Ayúdanos a conocernos como realmente somos, como tú nos ves, como tú nos has formado, de saber que tenemos un espíritu poderoso en nosotros, que es tu glorioso espíritu, que nos llevará a vivir una vida de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.